En un cobertizo remoto, el veterano Jerry y el científico Tom estaban completamente desconcertados. Todo su equipo era inútil contra el misterioso objeto esférico, que era silencioso, frío, y no ofrecía ningún punto de entrada. Pero Shadow, su leal compañero canino, podía sentir algo que ni el hombre ni la máquina podían percibir. De repente se agitó y comenzó a empujar repetidamente un único punto de la superficie del objeto, un lugar que no parecía diferente del resto. Tom se arrodilló siguiendo el ejemplo del perro y contuvo la respiración. Lo había encontrado, una junta oculta tan sutil que era casi invisible. Pocos sabían que abrirla no solo resolvería un misterio, sino que desataría una verdad aterradora que podría cambiar el futuro de toda la humanidad. ¿Qué les esperaba dentro y por qué el perro era la única clave? Por favor, apóyenos suscribiéndose a nuestro canal. El aire fresco y limpio de una mañana de otoño en Montana era el verdadero compañero de Jeremiah Jerry Hayes, salvo por la leal sombra de cuatro patas que trotaba fielmente a su lado. Jerry era un hombre esculpido en el mismo paisaje que habitaba, robusto, curtido y poseedor de una quietud inquebrantable. Su rostro, un mapa de las dificultades pasadas y los triunfos silenciosos, mostraba las profundas arrugas de 58 años, muchos de ellos pasados bajo soles implacables en desiertos remotos, antes de encontrar finalmente consuelo aquí, alejado del clamor de un mundo que defendía. Su cabello, que en otro tiempo había sido de un marrón intenso, era ahora una mezcla de sal y pimienta que combinaba con la escasa barba que dejaba crecer en la barbilla. Se movía con la gracia mesurada y deliberada de alguien muy consciente de su entorno, un hábito perfeccionado por sus años en el ejército. Aunque se había retirado del servicio en 2010, la disciplina y la vigilancia seguían grabadas en su ser. Su vestimenta era siempre práctica: vaqueros de denim resistentes, una camisa de franela gastada y una gruesa chaqueta de caza de lona que había visto más temporadas que la mayoría de la gente de la ciudad. Junto a él, una extensión de su propia fuerza tranquila, estaba Shadow, un magnífico pastor alemán de 6 años con un llamativo pelaje gris plateado con rayas blancas que le daba un aspecto casi etéreo en contraste con los tonos terrosos del bosque. Sus ojos, inteligentes y vigilantes, reflejaban la intensidad de Jerry, y su comportamiento era una mezcla perfecta de obediencia leal y espíritu independiente. Shadow no era solo una mascota, era un compañero, un confidente, un testimonio vivo del vínculo que puede existir entre el hombre y la bestia. Caminaba con un paso fluido y poderoso, con el olfato constantemente activo, probando los innumerables aromas que pintaban el aire de la mañana. Sus mañanas solían comenzar así, con un paseo ritual a lo largo de las sinuosas y a menudo solitarias orillas del lago Echo, una gema de zafiro acunada entre los densos pinos y los picos escarpados de Montana. Era un lugar donde el mundo moderno parecía retroceder, dejando solo el ritmo atemporal de la naturaleza. Jerry encontraba la paz en esos momentos de tranquilidad, un marcado contraste con la cacofonía de su pasado. No era un hombre que buscara compañía, prefiriendo el silencio honesto de la naturaleza a la charla superficial de los pueblos. Su hogar, una robusta cabaña de madera, era testimonio de su autosuficiencia, enclavada en lo profundo de un claro a kilómetros de la carretera asfaltada más cercana. Dentro de esa cabaña, en un armario especialmente construido y asegurado, descansaba la herramienta más fiable de Jerry, herramienta más fiable para su autosuficiencia y defensa: un rifle de caza de cerrojo meticulosamente mantenido. Era un clásico Remington modelo 700 con recámara de 30-06 Springfield, un calibre versátil y potente. El rifle, con su culata de nogal oscuro y su cañón de acero azulado, era más que un simple arma de fuego. Era una extensión de su responsabilidad, un símbolo de su disposición a protegerse a sí mismo, a su hogar y sobre todo a Shadow. Lo limpiaba semanalmente, casi religiosamente, asegurándose de que siempre estuviera preparado, siempre fiable. Una promesa silenciosa, promesa de capacidad. Esa mañana en particular,
El sol comenzaba a pintar el cielo oriental con pinceladas de rosa y oro, proyectando largas sombras danzantes sobre la superficie tranquila del lago Echo. El aire era fresco y transportaba el aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda. Jerry observó a un halcón solitario volando en círculos en lo alto, con sus agudos ojos escudriñando el paisaje, muy parecido a su propia sombra, que normalmente se contentaba con seguir a Jerry. De repente se detuvo, aguzó las orejas y su cola, que solía moverse con un ritmo suave, se puso rígida. Un gruñido gutural y grave retumbó en su pecho, un sonido que Jerry rara vez oía y al que siempre prestaba atención. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Jerry, llevando instintivamente la mano al cuello de Shadow para tranquilizarlo. Shadow ignoró el contacto y tensó su poderoso cuerpo, sin mirando al halcón ni a ningún ciervo o conejo. Su mirada estaba fija, sin pestañear, en un punto justo delante, cerca de la orilla del agua, donde una pequeña ensenada rocosa formaba una cala poco profunda. Su gruñido se intensificó, convirtiéndose en una serie de ladridos cortos y agudos dirigidos a algo medio sumergido en el agua. Empezó a caminar nervioso, rascando inquieto con las patas delanteras la tierra húmeda, una clara señal de su angustia. Jerry se alertó al instante y siguió la mirada fija de Shadow. Al principio no vio nada más que la habitual mezcla de ramas caídas y piedras cubiertas de algas, pero a medida que la luz de la mañana se intensificaba atravesando la ligera niebla que se levantaba del lago, una forma distintiva comenzó a resolverse. Era esférica, casi perfectamente, pero su superficie era rugosa, con manchas oscuras y opacas y destellos de algo metálico y extraño. Era del tamaño de un gran balón de playa, quizás un poco más grande, y parecía estar medio sumergido, flotando suavemente en el agua poco profunda. Parecía profundamente fuera de lugar. Una anomalía marcada contra la belleza natural e intacta del lago. No era una roca, la textura no coincidía. Tampoco era un residuo humano, la forma era demasiado intencionada para ser extraña. La agitación de Shadow ahora era palpable. Sus ladridos eran urgentes, exigiendo la atención de Jerry. Jerry sintió un cosquilleo de inquietud, una sensación que no había experimentado en años. Fuera lo que fuera ese objeto, estaba lejos de ser ordinario. El entrenamiento de Jerry se impuso, superando la ola inicial de desconcierto. Calmó a Shadow con una mano firme pero suave en su espalda. «Tranquilo, chico. Veamos qué te tiene tan alterado». Los ojos del veterano exploraron el área inmediata, buscando metódicamente cualquier signo de amenaza o explicación. No había huellas frescas, aparte de las suyas y las de Shadow, ni equipo abandonado, nada que sugiriera actividad humana. El objeto simplemente estaba allí. Su presencia era una declaración silenciosa, una marca inquietante y descarnada en una mañana por lo demás perfecta. Decidió en ese mismo instante que dejarlo en el lago no era una opción. Una variable desconocida tan cerca de su casa era un problema que debía contenerse y comprenderse. Se adentró en las aguas poco profundas del agua helada del lago Echo, se filtró en sus robustas botas de cuero. Shadow gimió desde la orilla, un sonido agudo y ansioso que transmitía su profunda desaprobación. Jerry lo ignoró por el momento, centrándose por completo en la esfera. A medida que se acercaba, podía ver su textura con mayor claridad. La superficie no era lisa, sino que estaba cubierta por un complejo patrón de hoyos poco profundos y crestas sinuosas y elevadas, de aspecto casi orgánico. Absorbía la luz de la mañana en lugar de reflejarla, con un acabado mate y opaco como la roca volcánica, pero el débil brillo del metal incrustado contaba una historia diferente. Extendió una mano, dudando durante una fracción de segundo antes de colocar la palma contra su superficie. El frío fue inmediato y profundo, mucho más frío que el agua del lago. Era un frío profundo y penetrante, como si el objeto contuviera el frío de un lugar sin tocar por la luz del sol. Era inerte, sin ofrecer ninguna vibración, ningún zumbido, ningún signo de vida o poder. Intentó moverlo, gruñendo por el esfuerzo, ya que era increíblemente denso, mucho más pesado de lo que sugería su tamaño.
Le costó todo fuerza solo para moverlo ligeramente en el lecho fangoso del lago. Recuperarlo no sería una tarea sencilla. Jerry regresó a la orilla con la mente ya formulando un plan. «Quédate aquí y vigila», le ordenó a Shadow, que se sentó obedientemente, aunque todo su cuerpo estaba tenso. Jerry regresó a su cabaña con sus botas mojadas chapoteando a cada paso. Regresó unos minutos más tarde con una cuerda gruesa y una lona resistente. Volvió a adentrarse en el agua hasta el objeto y con dificultad la cuerda alrededor de su circunferencia, encontrando agarre en las intrincadas crestas de su superficie. Hizo un nudo seguro y luego se apoyó en la orilla, clavando las botas en la tierra blanda. Tiró con fuerza, esforzando sus músculos contra el inmenso peso. El objeto resistió, pero luego, con un gran sonido de succión, se liberó del barro y comenzó a deslizarse lentamente por el agua hacia la orilla. Le llevó casi media hora de esfuerzo agotador llevar la cosa a la playa. Descansaba sobre la grava húmeda de la orilla, una vista improbable e imponente. La sombra se acercó con cautela, moviendo la nariz, pero no se acercó a menos de 1,5 metros, rodeándolo a una distancia segura, como si fuera un depredador dormido. Llevarlo al cobertizo fue el siguiente reto. Jerian envolvió la esfera en la pesada lona, no solo para protegerla, sino también para que fuera más fácil de arrastrar. Tiró y empujó, arrastrando el pesado fardo por el suelo del bosque, con la lona rozando las agujas de pino y las piedras sueltas. Fue un viaje lento y arduo de vuelta al claro donde se encontraba su cabaña. Su cobertizo era un reflejo del propio hombre, ordenado, práctico y construido para durar. En el interior, las herramientas colgaban en sus lugares designados en las paredes. Las estanterías estaban perfectamente organizadas con botes de clavos y tornillos, y el aire olía a serrín y aceite de máquina. Jerry despejó un espacio en el centro del suelo de madera y, con un último esfuerzo que le hizo doblar la espalda, hizo rodar el objeto fuera de la lona y lo dejó en el centro de la habitación, donde se posó con un ruido sordo y pesado. Ahora, bajo la luz cruda de la única bombilla que colgaba del techo, el objeto parecía aún más extraño. Jerry lo desenvolvió por completo, caminando lentamente en círculo a su alrededor y examinándolo desde todos los ángulos. Shadow se quedó en la puerta abierta del cobertizo, negándose a entrar. Permaneció como un centinela vigilante, con los ojos fijos en el extraño intruso en su santuario, y un gemido bajo, casi inaudible, emanaba de su garganta. «Sé que eres», dijo Jerry, hablando tanto para sí mismo como para el perro. «Pero lo vamos a averiguarlo». Dejó el objeto en el cobertizo, cerró la pesada puerta de madera y se dirigió al interior de la cabaña. Se quitó las botas y la chaqueta mojadas, puso una cafetera y se sentó en el pequeño escritorio de madera donde tenía instalado su ordenador portátil. Su conexión a Internet, un servicio por satélite, solía ser lenta y temperamental, un compromiso necesario para su estilo de vida aislado. Cuando el módem dijo Word y clicked, estableciendo una conexión con el mundo exterior, la mente de Jerry pensó rápidamente en las posibilidades. Su primera búsqueda fue sobre meteoritos. Escribió meteorito esférico grande y petiti meteorito metálico con hoyos. El motor de búsqueda arrojó cientos de imágenes de trozos irregulares y ennegrecidos de roca y hierro, algunos marcados por su ardiente descenso a través de la atmósfera. Ninguno se parecía al objeto de su cobertizo. Eran formas caóticas y fracturadas. La esfera era demasiado perfecta, su textura demasiado uniforme. Probó otros términos de búsqueda. Concreciones geológicas, formaciones rocosas esféricas naturales. Encontró imágenes de las rocas de Moeraki y otras rarezas geológicas extrañas, pero de nuevo nada coincidía. Esas eran claramente piedras. El objeto de su cobertizo tenía un componente metálico que no podía negar. La frustración comenzó a aumentar. Pasó las siguientes 2 horas entrando en un agujero digital tras otro. Buscó equipos industriales desechados, viejas minas navales, globos meteorológicos experimentales e incluso instalaciones artísticas oscuras. Cada camino lógico que tomaba le llevaba a un callejón sin salida.
El objeto de su cobertizo no parecía pertenecer a ninguna categoría conocida, no era de la Tierra por lo que él sabía, y si era del cielo, no se parecía a ningún fragmento de basura espacial jamás documentado. El café se enfrió en su taza. Afuera, el sol se había elevado alto en el cielo. Derrotado por el momento, Jerry cerró el portátil. El silencio de la cabaña se sentía diferente ahora, cargado de una nueva y profunda sensación de misterio. Caminó de vuelta al cobertizo y abrió la puerta. En la penumbra, la esfera permanecía impasible y silenciosa. Shadow seguía allí, tumbado a unos metros de la puerta, con la cabeza sobre las patas, pero con los ojos bien abiertos y fijos en el objeto, como un guardián silencioso e inquebrantable. Lo desconocido se había colado en su tranquila vida y Jerry tenía la desagradable sensación de que nada volvería a ser igual. Pasaron 2 días y el objeto del cobertizo se convirtió en una presencia silenciosa y melancólica en la vida de Jerry. Lo revisaba periódicamente, medio esperando que hubiera cambiado, que se hubiera movido o tal vez que hubiera desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, pero permanecía obstinadamente inerte, una enorme y oscura incógnita en el centro de su taller. La tranquilidad de su propiedad, que antes era una fuente de consuelo, ahora se sentía como una respiración contenida. Shadow era su barómetro constante de lo invisible. La había sido sustituido por una tranquila y vigilante alerta. A menudo se tumbaba en el umbral de la cabaña con la mirada fija en la puerta del cobertizo, como si pudiera sentir la naturaleza extraña del objeto irradiando a través de la madera. Era última hora de la tarde del tercer día cuando la armonía familiar de la naturaleza salvaje se rompió. Comenzó con un zumbido grave, un sonido tan fuera de lugar que Jerry tardó un momento en identificarlo como el motor de un vehículo. Estaba en su porche engrasando el mecanismo de su rifle de caza, una tarea que le resultaba meditativa. Shadow, que había estado dormitando a sus pies, se levantó de un salto en un instante, con un gruñido profundo y amenazante retumbando en su pecho, el pelo erizado, y se movió hacia el borde del porche, con el cuerpo agachado y tenso, con la mirada fija en el largo camino, sin pavimentar que servía de entrada a la casa de Jerry. Una camioneta gris, limpia y anodina, sin logotipo de ninguna empresa en las puertas, entró lentamente en el claro y se detuvo a una distancia respetuosa de la cabaña. Era un modelo reciente, de los que parecen capaces pero que claramente nunca han visto un día de trabajo duro en este remoto rincón de Montana. Llamaba tanto la atención como una limusina. 2 hombres salieron de ella. El que salió del lado del conductor era mayor, probablemente de unos 40 años, con un corte de pelo pulcro y un rostro suave y académico que parecía poco adecuado para el entorno agreste. Llevaba una chaqueta cortavientos que parecía nueva y unas botas de montaña limpias. El atuendo de alguien que intenta parecer un amante de la naturaleza sin tener ninguna experiencia. Se movía con una calma ensayada y una sonrisa educada ya fijada en su rostro. Su compañero era más joven, más alto y no decía nada. Tenía el pelo corto y oscuro y una complexión atlética y delgada que su sencilla chaqueta y sus vaqueros no. Su rostro era una máscara de observación distante, con los ojos en constante movimiento, absorbiendo la cabaña, la línea de árboles y al propio Jerry. Su quietud era de un tipo diferente a la de Jerry. Era la quietud paciente y enroscada de un depredador. El gruñido de Shadow se hizo más profundo, una advertencia clara e inequívoca. «Tranquilo, chico», dijo Jerry en voz baja, sin apartar la mirada de los visitantes. No se movió para coger el rifle, sino que lo dejó descansando sobre su regazo, una declaración casual pero clara. El hombre mayor levantó una mano en un gesto conciliador. «Hola, espero que no estemos invadiendo propiedad privada. Mi nombre es Evans y este es mi colega, el señor Cole. Somos del Servicio Geológico de los Estados Unidos». Jerry asintió lentamente, con expresión indescifrable. «Jeremiah Hayes, están muy lejos de cualquier estudio geológico por aquí». «Justo eso», dijo Evans con una sonrisa inquebrantable. «Estamos aquí porque nuestros instrumentos detectaron algo inusual.
Uno de nuestros satélites de monitoreo captó una anomalía geomagnética única y muy localizada que se originó precisamente en esta zona, una ráfaga corta y potente, hace un par de días. Es el tipo de señal que podría indicar un depósito meteorítico poco común o quizás algún filón mineral no registrado. Se nos asignó la tarea de realizar un estudio preliminar del terreno. La explicación era plausible y se dio con una confianza tranquila que habría tranquilizado a la mayoría de la gente, pero a Jerry le pareció ensayada. Su mirada se desvió hacia Shadow, que no había relajado su postura en lo más mínimo. La desconfianza del perro era algo tangible, un escudo entre su amo y los extraños. No hemos notado nada inusual, respondió Jerry con voz tranquila. Ha estado tan tranquilo como siempre. Los ojos del señor Cole se desviaron de Jerry hacia el cobertizo, deteniéndose allí un momento más de lo debido. Fue un cambio sutil, pero Jerry lo captó. La sonrisa de Evans no vaciló. A veces estas cosas no son obvias a simple vista. Estamos hablando de fluctuaciones sutiles en el campo magnético. ¿Ha encontrado algo fuera de lo normal recientemente? ¿Una roca extraña, tal vez? ¿Algo que parezca haber caído del cielo? Las preguntas se estaban volviendo más directas, una indagación suave pero persistente. No solo investigaban una anomalía, buscaban un objeto. Las alarmas internas de Jerry, dormidas durante mucho tiempo, comenzaron a sonar con una advertencia silenciosa pero urgente. Estos hombres no eran geólogos. Los geólogos llevaban martillos para rocas y equipos de topografía. Estos hombres tenían un aire de autoridad y un propósito oculto. No puedo decir que haya encontrado nada, dijo Jerry, apretando ligeramente la culata de madera del rifle. Solo las rocas y los árboles de siempre. Pero si veo alguno especial, me aseguraré de comunicárselo al gobierno. Shadow dio un solo paso deliberado hacia adelante y un gruñido sordo escapó de sus labios. El señor Cole, el observador silencioso, cambió de peso de forma casi imperceptible y acercó ligeramente la mano a la abertura de su chaqueta. Observaba al perro con una concentración inquietante, evaluándolo no como una mascota, sino como una amenaza. Evans soltó una pequeña risa nerviosa. «Es todo un perro guardián. Es un buen juez del carácter», dijo Jerry con tono monótono. El subtexto era claro. Un momento de tenso silencio flotó en el aire, roto solo por el susurro del viento en los pinos. La sonrisa profesional de Evans finalmente comenzó a desmoronarse por los bordes. Había esperado a un simple local cooperativo, no a un veterano cauteloso con un perro formidable y una negativa tácita a ceder. «Bueno», dijo Evans aclarando la garganta, para ser minuciosos, «agradeceríamos poder echar un vistazo rápido a su propiedad, tal vez tomar algunas lecturas. Tenemos un magnetómetro portátil en la camioneta. No tomaría mucho tiempo». «Esta es propiedad privada», declaró Jerry simplemente. No era una pregunta ni una negociación. Era un hecho. Por supuesto», dijo Evans rápidamente, levantando las manos de nuevo. «No nos impondríamos sin su permiso. Es solo que un hallazgo de esta naturaleza podría tener una importancia científica significativa». Sus ojos, como los de sus colegas, se desviaron hacia el cobertizo. El foco de su interés se hacía más claro por segundos. Sabían que había algo allí, o al menos tenían una fuerte sospecha. La historia del satélite era su tapadera, la clave para entrar en su propiedad. Jerry se levantó lentamente, con el rifle sujeto sin fuerza en una mano y apuntando de forma segura al suelo. Su movimiento fue una clara señal de que la conversación había terminado. «Como he dicho, no he encontrado nada y agradecería que respetaran mi privacidad. Que tengan un buen viaje de vuelta». Los dos hombres intercambiaron una breve mirada, casi imperceptible, que reflejaba su frustración compartida y una reevaluación de la situación. La se desmoronó y fue sustituida por una fría distancia profesional. «Muy bien, señor Hayes», dijo con voz ahora desprovista de la calidez anterior. «Gracias por su tiempo». Se dieron la vuelta y regresaron a la camioneta sin decir nada más. Mientras se alejaban, Jerry se quedó de pie en el porche, con Shadow a su lado, firme, hasta que la camioneta gris no fue más que una nube de polvo en la distancia.
Volvió la tranquilidad, pero ahora era un tipo de tranquilidad diferente. Era el silencio de un campo de batalla tras la primera escaramuza. Apoyó la mano en la cabeza de Shadow y le acarició el espeso pelaje. El perro finalmente se relajó y se inclinó hacia su amo. Su gruñido se convirtió en un leve rugido. «Tenías razón, chico», susurró Jerry con la mirada fija en la pista vacía. «Tenías razón todo el tiempo». No eran geólogos y él sabía con una certeza que le helaba más que el aire otoñal que volverían. El polvo de la camioneta gris se asentó, pero la inquietud que dejó atrás flotaba pesadamente en el aire. Jerry permaneció en el porche durante mucho tiempo, con una mano apoyada en la cabeza de Shadow y la otra sosteniendo distraídamente su rifle. Su mente, entrenada para analizar amenazas y anticipar movimientos enemigos, trabajaba frenéticamente. La historia de los hombres era una mentira, y además una mentira poco convincente. Un equipo geológico real habría ido equipado con instrumental visible, y su actitud habría sido de curiosidad científica, no de interrogatorio encubierto. El término que utilizaron, anomalía geomagnética, era específico. Significaba que el objeto que había en su cobertizo emitía algo, una señal o una firma energética que se había captado desde la distancia. Ese satélite buscaba rocas, sino algo específico, y lo había encontrado en su terreno. Sabían, o si no sabían exactamente qué era, sabían dónde estaba. Y su enfoque cortés y comedido era solo el primer paso de un guión familiar. Primero preguntan, cuando eso falla, vuelven y volverían a preguntar. Entró, cerró la puerta con llave y comprobó las cerraduras de las ventanas. Eran medidas sencillas y prácticas, pero sabía que serían inútiles contra una fuerza decidida. Era un hombre solo, con un rifle y un perro muy valiente, contra una agencia desconocida con tecnología satelital y un número indeterminado de agentes como los dos que acababan de marcharse. Por primera vez desde que dejó el servicio, Jerry sintió el frío abrazo del aislamiento, no como un consuelo, sino como una vulnerabilidad. Estaba solo aquí y ellos lo sabían. No podía llamar al sheriff local. ¿Qué le diría? Que había encontrado una extraña bola en el lago y que dos hombres educados del gobierno le habían preguntado por ella. Pensarían que era un viejo ermitaño paranoico. No podía denunciar el objeto sin que fuera confiscado por las mismas personas en las que ahora desconfiaba profundamente. Estaba acorralado. Shadow le dio un empujoncito en la mano y gimió suavemente, como si sintiera la tormenta en la mente de su amo. Jerry miró los inteligentes ojos del perro. No estaba completamente solo, tenía a Shadow, pero esta situación requería algo más que lealtad y un buen rifle. Requería un tipo diferente de experiencia, un tipo diferente de mente. Sus pensamientos se dirigieron a un hombre con el que no había hablado en más de un año, pero que seguía siendo un punto fijo de integridad y brillantez en su vida. Thomas Tom Miller. El nombre trajo un destello de calidez a la mente de Jerry, un recuerdo de hacía toda una vida. Vio una versión más joven de sí mismo, un inquieto chico de instituto en un aula sofocante, más interesado en el bosque de fuera que en las ecuaciones de la pizarra, y vio al señor Miller, su profesor de física, un hombre cuya pasión por el universo era contagiosa. Tom no era como los demás profesores. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con unos ojos amables y arrugados detrás de unas gafas gruesas, una chaqueta de tweed perpetuamente arrugada y un entusiasmo ilimitado por los misterios de la ciencia. Vio más allá de la dura apariencia de Jerry y reconoció una mente aguda e inquisitiva. Tom había sido quien había fomentado la curiosidad de Jerry, que le hablaba no como a un adolescente problemático, sino como a un compañero en la búsqueda de respuestas. Había sido un mentor, un guía que le había mostrado el orden elegante y profundo del cosmos antes de que Jerry eligiera el caótico orden artificial del ejército. Su amistad había perdurado a lo largo de décadas, salvando las enormes diferencias en sus vidas mediante cartas esporádicas y alguna que otra llamada telefónica. Ahora Tom tenía más de 70 años. Era profesor emérito jubilado de la Universidad Estatal de Montana
y llevaba una vida tranquila. Pero Jerry sabía que, bajo su apariencia de abuelo bondadoso, la mente de Tom era tan aguda y curiosamente insaciable como siempre. Y lo que era más importante, era la única persona que Jerry conocía que poseía tanto el intelecto para comprender potencialmente el objeto del cobertizo como la integridad para confiarle un secreto tan peligroso. La decisión estaba tomada. Ponerse en contacto con él era un riesgo. Significaba involucrar a su viejo amigo en lo que fuera aquello. Pero quedarse allí sentado esperando el inevitable regreso de aquellos hombres no era un riesgo, era una certeza. Se dirigió a su teléfono satelital, un equipo de emergencia que rara vez utilizaba, y marcó el número familiar de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz cálida y ligeramente ronca respondiera. Tom Miller al habla. Tom, soy Jerry Hayes. Una auténtica alegría se apoderó de la voz al otro lado del teléfono. Jerry, Dios mío, qué alegría oír tu voz. ¿Cómo te va por ahí, en medio de la naturaleza, todavía luchando con osos por tu café matutino? Jerry esbozó una pequeña sonrisa. Algo así. Escucha, Tom, siento llamarte así de repente, pero estoy en una situación extraña y eres la única persona a la que se me ocurre llamar. El humor en la voz de Tom fue sustituido al instante por preocupación. ¿Qué pasa, hijo? Suena serio. Jerry respiró hondo y comenzó a explicar. Empezó con la mañana junto al lago, con el extraño comportamiento de Shadow. Describió el objeto con detalle, su tamaño, su peso imposible, su frialdad, su textura extraña. Relató su infructuosa búsqueda en Internet y luego le contó a Tom lo de los 2 hombres, su historia encubierta sobre el Servicio Geológico de los Estados Unidos y su mención específica a una anomalía geomagnética. Habló sin interrupción durante casi 10 minutos. Al otro lado de la línea, Tom permaneció completamente en silencio. Jerry casi esperaba que su viejo amigo le sugiriera amablemente que ha estado solo en el bosque durante demasiado tiempo. Cuando terminó, el silencio se prolongó durante unos largos segundos, hasta que Tom finalmente habló, con una voz que ya no solo denotaba preocupación, sino que estaba cargada de una intensa energía intelectual. Jeremiah, dijo lentamente, el nombre que solo utilizaba cuando estaba profundamente concentrado. ¿Estás seguro de lo de la frialdad, más fría que la temperatura del agua ambiente? Sí, significativamente. ¿Y la textura? Dijiste que tenía hoyos pero con crestas. ¿Hay algún patrón discernible en ellas? De cerca parece caótico, pero desde la distancia parece intencionado. No puedo explicarlo mejor que eso. Otra pausa. Jerry casi podía oír los engranajes girando en la mente de su viejo amigo. Una anomalía geomagnética localizada, murmuró Tom para sí mismo. Ese no es un término que se utilizaría para un simple meteorito. Eso implica una emisión sostenida o reciente, una fuente activa. Lejos de mostrarse escéptico, Tom estaba intrigado, su mente científica cautivada por el enigma. No escuchaba la historia de un veterano paranoico, sino una recopilación de datos que desafiaban cualquier explicación convencional. Jerry, hiciste muy bien en negarles la entrada y tienes razón en sospechar. Esto parece ningún estudio geológico oficial del que haya oído hablar. La voz de Tom se volvió firme. Quiero que hagas 2 cosas por mí. Primero, bajo ninguna circunstancia intentes abrir o dañar el objeto. No tenemos ni idea de lo que es o lo que puede contener. Segundo, quédate donde estás. Estoy haciendo las maletas. Puedo estar en camino en 1 hora si no hay tráfico. Puedo estar en tu casa mañana al mediodía. Una ola de alivio inundó a Jerry, tan potente que casi lo debilitó. ¿Estás seguro, Tom? Podría estar metiéndote en algo peligroso, chico, Tom dijo, y había una chispa de su antiguo yo aventurero y docente en su voz. He pasado los últimos 10 años de mi jubilación leyendo sobre el universo. La oportunidad de ver realmente una parte de él que no encaja en nuestros modelos no es un peligro, Jerry. Es una invitación. No me lo perdería por nada del mundo. La larga espera fue una prueba de paciencia. Jerry pasó la mañana paseándose, limpiando su rifle por segunda vez
y observando la carretera vacía. La sombra reflejaba la inquietud de su amo, un fantasma gris y silencioso que se movía de la ventana a la puerta. Cuando el sonido de un motor rompió finalmente el silencio, alrededor del mediodía, fue un profundo alivio. Un viejo Subaru Outback salpicado de barro, repleto de libros y cajas en la parte trasera, entró traqueteando en el claro. La puerta del conductor se abrió y Thomas Tom Miller salió con exactamente el aspecto que Jerry se había imaginado. A sus 72 años, Tom era un hombre animado por una energía juvenil inquieta que desafiaba su edad. Su cabello blanco era un halo caótico alrededor de un rostro amable y curtido, y sus ojos brillantes y curiosos, magnificados por un par de gafas de montura metálica, parecían captarlo todo a la vez. Llevaba una chaqueta de tweed gastada sobre una sencilla camisa vaquera y unas botas prácticas que sugerían que seguía siendo un hombre que prefería el trabajo de campo a una aula. Vio a Jerry en el porche y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa genuina. Jeremiah, te ves tan indestructible como siempre. Se saludaron con un firme apretón de manos que denotaba años de respeto mutuo. Los ojos de Tom se posaron inmediatamente en Shadow, que estaba junto a Jerry, atento pero no agresivo. Este debe ser el famoso Shadow, dijo Tom con voz suave. No intentó acariciar al perro, sino que simplemente le ofreció el dorso de la mano para que la inspeccionara. Un animal magnífico. Confío plenamente en su juicio. Shadow olisqueó la mano que le ofrecían, pareció aprobarla y dio medio paso atrás, satisfecho por el momento con su deber como guardián. La razón por la que te llamé, dijo Jerry con voz grave. Déjame enseñártelo. Tom cogió 2 bolsas de lona de aspecto pesado de su coche y Jerry lo condujo al cobertizo. Cuando Jerry abrió la pesada puerta, dejando al descubierto la esfera oscura que descansaba en el centro de la habitación, Tom se detuvo en seco en la entrada y dejó escapar un silbido bajo, un sonido de puro asombro. Dios mío, susurró, mientras se subía las gafas que se le habían deslizado por la nariz. Sus ojos se abrieron con el asombro de un niño que ve el océano por primera vez. Es extraordinario, dijo mientras se acercaba lentamente con la reverencia de un arqueólogo que entra en una tumba intacta. Al principio no lo tocó, sino que lo rodeó, con sus agudos ojos absorbiendo cada detalle de su superficie rugosa y llena de hoyos. Shadow permaneció como antes en la puerta abierta, un observador silencioso y peludo. Vamos a obtener algunas lecturas de referencia, dijo Tom con voz crepitante de emoción. Abrió la cremallera de una de las bolsas y reveló una variedad de instrumentos científicos. Sacó un contador Geiger, lo encendió y lo pasó por encima. Vamos a tomar algunas lecturas de referencia, dijo Tom con voz emocionada. Abrió una de sus bolsas, revelando una variedad de instrumentos científicos. Sacó un contador Geiger, lo encendió y lo pasó por encima del objeto. El dispositivo permaneció afortunadamente en silencio, emitiendo solo el lento y ocasional clic de la radiación de fondo normal. Bueno, al menos no nos va a envenenar, señaló Tom con alegre pragmatismo. Lo es un buen comienzo. A continuación, sacó un magnetómetro portátil y al acercarlo a la esfera, la aguja de la pantalla analógica del dispositivo se disparó hasta la lectura máxima, tensándose contra su pasador, y se oyó un zumbido procedente de la máquina. Jerry, tus visitantes no mentían sobre la anomalía, dijo Tom con los ojos iluminados. El campo magnético que genera esta cosa es increíblemente potente y estable. No es como una piedra imán natural, está diseñado de forma concentrada. A continuación, sacó una pequeña cámara térmica que conectó a su teléfono, la apuntó hacia la esfera y la pantalla mostró un color púrpura intenso y uniforme. Tal y como dijiste, irradia frío, su temperatura superficial está varios grados por debajo de la temperatura ambiente de este cobertizo. Está absorbiendo activamente el calor de su entorno, lo que no sería posible sin una fuente de energía interna y un sistema de refrigeración. Durante la siguiente hora, Tom trabajó tomando lecturas, tomando notas en un pequeño diario encuadernado en cuero y murmurando teorías científicas para sí mismo.
Jerry se quedó a su lado respondiendo preguntas y observando trabajar a su viejo amigo, sintiendo que una pequeña parte del peso que llevaba sobre sus hombros comenzaba a aliviarse. Pero a pesar de todas las pruebas de Tom, no estaban más cerca de comprender qué era el objeto. Era una esfera perfecta, sin juntas, que no ofrecía ninguna pista sobre su origen o propósito. Era una cerradura sin cerrojo visible. Estoy desconcertado, admitió finalmente Tom, pasándose la mano por su rebelde cabello. Es claramente artificial, tiene una fuente de energía, pero no hay juntas, ni compuertas, ni paneles de control. Es una caja negra completa. Fue entonces cuando el comportamiento de Shadow cambió de comportamiento. Había estado tumbado pacientemente en la puerta, pero ahora se puso de pie y dio unos pasos vacilantes hacia el cobertizo, algo que se había negado a hacer desde la llegada del objeto. Emitió un gemido bajo e inquisitivo e inclinó la cabeza hacia un lado, girando las orejas como si intentara localizar un sonido que nadie más podía oír. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Jerry en voz baja. Shadow lo ignoró y comenzó a caminar de un lado a otro frente a la esfera, cada vez más agitado. Sus gemidos se hicieron más insistentes. Estaba claramente angustiado, pero también atraído por alguna fuerza invisible. Finalmente se detuvo, con el cuerpo rígido y la mirada fija en un punto concreto del hemisferio inferior de la esfera. Bajó la cabeza y su sensible nariz se movió frenéticamente mientras olfateaba la superficie. Un gruñido sordo retumbó en su pecho y con suavidad, casi con vacilación, empujó el punto con la nariz antes de retroceder y mirar a Jerry con una expresión de urgente súplica. Tom, que había estado observando cada movimiento del perro, se arrodilló. «Ha encontrado algo», susurró. «Sus sentidos están captando algo que todo mi equipo ha pasado por alto». Tom sacó una potente linterna del tamaño de un bolígrafo y una lupa del bolsillo de su chaqueta y las apuntó al lugar que Shadow había indicado. Al principio no vio nada más que la misma textura negra, mate y rugosa que el resto de la esfera. «No hay nada aquí», dijo con tono decepcionado. «Mira otra vez», le instó Jerry, confiando implícitamente en su perro. Tom se inclinó más cerca, con la nariz casi tocando la superficie fría, pasó los dedos por la zona y luego se detuvo. «Espera», susurró. Inclinó la linterna para que la luz incidiera en el ángulo adecuado. «Hay una línea, Dios mío, es prácticamente invisible». La había encontrado, una línea delgada, no más gruesa que un hilo de araña, que trazaba un círculo perfecto del tamaño de la mano de un hombre. Seguía las crestas naturales y caóticas de la superficie tan perfectamente que era casi imposible distinguirla. «Debe de estar oyendo algo», teorizó Tom con voz llena de emoción, «una vibración de alta frecuencia, o oliendo algo, tal vez un gas débil que se escapa, algo que solo él puede detectar». Shadow volvió a gemir, una clara confirmación de que había cumplido con su parte. Sus agudos sentidos superiores habían proporcionado la clave que el hombre y la máquina no podían encontrar. Ahora tenían un punto de partida, la caja negra ya no era completamente anodina, tenía una puerta. La única pregunta que quedaba era cómo abrirla. El descubrimiento de la junta cambió la atmósfera del cobertizo, pasando de un misterio pasivo a una tensión palpable y activa. La esfera ya no era solo un objeto para observar, era un rompecabezas que exigía ser resuelto. «No hay manija, ni botón», reflexionó Tom con el rostro cerca del círculo casi invisible. «El diseño es demasiado elegante para algo tan tosco. Debe activarse con presión», le explicó su teoría a Jerry. El mecanismo probablemente requería una presión específica y sostenida, aplicada de manera uniforme en toda la junta circular para activarlo. Un simple golpe o empujón no serviría de nada. Era una cerradura diseñada para abrirse con intención, no por accidente. «Tus manos son más firmes que las mías», dijo Tom mirando a Jerry. «Déjame guiarte». Jerry se arrodilló con una postura de absoluta concentración. Shadow, sintiendo la gravedad del momento, se arrastró hacia adelante y se tumbó detrás de los dos hombres, un bastión silencioso y peludo de apoyo.
Tom colocó los dedos de Jerry a lo largo de la costura del cabello y le indicó que aplicara presión lenta y uniformemente. Jerry respiró hondo, como solía hacer antes de realizar un tiro difícil, y presionó durante un momento. No pasó nada. La superficie permaneció fría e inflexible. Entonces, un zumbido grave llenó el cobertizo, un sonido que vibraba no en sus oídos, sino en lo más profundo de sus huesos. La sección circular brilló con una suave luz blanca interna y un silbido como de aire escapando. El círculo no abierto, sino que se volvió completamente transparente, revelando una cavidad profunda y oscura dentro de la esfera. De la oscuridad del cetro emergió un único punto de luz que floreció hacia afuera, creando una silenciosa pantalla tridimensional que flotaba en el aire sobre la abertura. No era una pantalla que mostraba imágenes, era un universo en miniatura que nacía. Jerry y Tom se quedaron completamente hipnotizados. La pantalla comenzó con la impresionante simplicidad de los primeros principios. Apareció un solo protón orbitado por un solo electrón, el átomo de hidrógeno. Tom susurró con voz llena de asombro el bloque de construcción más fundamental. La imagen cambió, mostrando un círculo con una línea trazada a través de su diámetro, y luego mostrando esa línea envolviéndose alrededor de la circunferencia. 3.14 veces la letra griega pi se materializó a su lado. Luego vinieron los pulsos de luz, simples destellos en secuencias de números primos. 2 destellos, luego 3, luego 5, 7, 11, 13. Dios mío, Tom exhaló. Su sorpresa inicial dio paso a un profundo éxtasis académico. No es un lenguaje de palabras, es un lenguaje de constantes. Es un manual universal, una forma de establecer un terreno común basado en las leyes de la física y las matemáticas. Durante la siguiente hora, los dos hombres y el perro observaron cómo el objeto sentaba las bases de la ciencia en un ballet silencioso y luminoso. Mostró la doble hélice del ADN, trazó el espectro electromagnético desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Era una tarjeta de felicitación escrita con la tinta de la propia realidad. Jerry, que hacía tiempo había cambiado la física por las tácticas de campo, se encontró hipnotizado, comprendiendo los conceptos no a través de ecuaciones, sino a través de la pura belleza intuitiva de la pantalla. Entonces, el mensaje comenzó a cambiar. La introducción había terminado. Un modelo detallado y sorprendentemente preciso del sistema solar terrestre se materializó en el espacio sobre la esfera. Los planetas giraban en sus órbitas familiares alrededor de un sol brillante. Luego, la perspectiva se alejó a una velocidad imposible. Las estrellas y las nebulosas pasaron volando hasta que el sistema solar quedó reducido a una pequeña mota. A continuación, la pantalla destacó varias estrellas cercanas que giraban rápidamente, los púlsares. Tom dijo que su emoción iba en aumento y buscó apresuradamente su ordenador portátil. Utilizan pulsares como balizas de navegación, son los relojes más precisos del universo. Nos muestran de dónde venimos desde su perspectiva. La pantalla volvió a ampliarse, esta vez no sobre la Tierra, sino sobre el sistema solar en su conjunto. Apareció una línea de tiempo debajo, una simple línea que se extendía hacia el pasado y el futuro. Entonces, desde el borde de la pantalla, una vasta nube brillante de lo que parecía polvo cósmico o energía comenzó a flotar a través del campo estelar. Era inmensa, eclipsando su sistema solar. ¿Qué es eso?, preguntó Jerry con voz grave. No lo sé, dijo Tom, tecleando furiosamente en su portátil, comparando el mapa estelar de la pantalla con los mapas astronómicos conocidos. No se corresponde con ninguna nebulosa o campo de energía conocido. La pantalla mostraba la nube brillante, continuando su lento e inexorable viaje. Mostraba la nube cruzándose con su sistema solar al pasar por los planetas. En la pantalla, estos estaban bañados por una violenta luz carmesí. Apareció un marcador en la línea temporal indicando cuándo había ocurrido este evento. Los congelaron sobre el teclado. Miró fijamente la fecha, con el rostro descolorido. Hace 252 millones de años, susurró con voz temblorosa.
Miró a Jerry con los ojos muy abiertos, horrorizado e incrédulo. Jerry, ese es el final del período pérmico, la gran extinción, el mayor evento de extinción masiva en la historia de la Tierra. Más del 90% de toda la vida del planeta fue aniquilada. Los científicos nunca han podido ponerse de acuerdo sobre la causa. La pantalla terminada mostraba la nube pasando más allá de su sistema, continuando su viaje a través de la galaxia en una vasta órbita cíclica. Luego mostraba la nube girando, comenzando su largo y lento regreso. La línea de tiempo debajo de la pantalla comenzó a avanzar desde el pasado lejano, pasando por la era de los dinosaurios, el auge de la humanidad, hasta el presente. Apareció un punto rojo parpadeante que marcaba su posición actual en el tiempo. Más adelante apareció otro marcador que mostraba el quintuts. A continuación, la pantalla hizo zoom sobre ese marcador final, mostrando la brillante ola destructiva de energía que una vez más se cruzaba con su sistema solar. La fecha no era dentro de millones de años, ni siquiera dentro de siglos. La línea temporal sugería que era aterradoramente imposiblemente cercana. La luminosa pantalla se desvaneció, el punto de luz se contrajo de nuevo en la oscuridad dentro de la esfera. El zumbido cesó, el panel circular se volvió opaco una vez más. El silencio volvió al cobertizo, pero era un silencio pesado y sofocante, lleno del peso de lo que acababan de presenciar. Tom cerró lentamente su ordenador portátil, con el rostro pálido, su anterior entusiasmo completamente extinguido, sustituido por una comprensión profunda y escalofriante. Parecía menos un científico que había hecho el descubrimiento de su vida y más un médico que acababa de leer un diagnóstico terminal. Se volvió hacia Jerry, su viejo amigo, su antiguo alumno. No es un saludo, dijo Tom, con una voz apenas audible. No es un mensaje de paz ni un mapa hacia las estrellas. Es una advertencia, chico, un faro dejado por alguien, algo para advertir a cualquier barco que pase por aquí. Se quitó las gafas y se frotó los ojos como si pudiera borrar las imágenes que acababa de ver. Se avecina una tormenta, Jerry, dijo con la voz temblorosa por la enormidad de todo ello. Una tormenta que ya ha azotado este mundo antes y que está volviendo. El peso del mensaje de la esfera se posó sobre los dos hombres. Una carga aplastante y silenciosa. La vasta amenaza cósmica era demasiado grande, demasiado abstracta para comprenderla por completo. Pero el peligro inmediato, el personificado por los dos hombres del camión gris, era algo que Jerry entendía perfectamente. Sus años de entrenamiento le habían enseñado a clasificar las amenazas, y el peligro claro y presente no estaba en las estrellas, sino aquí mismo, en la Tierra. Volverán, dijo Tom Jerry, su voz rompiendo el pesado silencio del cobertizo. Su mirada era dura, su mente ya pasando de lo existencial a lo táctico. No consiguieron lo que querían. Volverán esta noche y dejarán de pedirlo amablemente. Tom, que seguía mirando fijamente el círculo oscuro y vacío de la esfera donde acababa de desarrollarse un universo de terror, levantó la vista con el rostro pálido y demacrado. ¿Qué hacemos? Llamamos a las autoridades, a la policía, y les contamos lo que... Jerry le respondió con tono sombrío, que tenemos una máquina del fin del mundo en mi cobertizo y que el gobierno está intentando robarla. Nos encerrarían en una habitación acolchada. No, estamos solos. Estamos solos. Se movió con un propósito sombrío, su conmoción anterior sustituida por una fría y familiar determinación. Se dirigió a la cabaña y regresó momentos después con su rifle y dos cajas de munición que colocó sobre el robusto banco de trabajo. También trajo una potente linterna a pilas y dos pesadas linternas. Nos quedamos aquí, decidió Jerry, con la mirada recorriendo el interior del cobertizo. Esta es la posición más defendible. Quieren lo que hay aquí, así que tendrán que venir a por nosotros. Cuando el crepúsculo comenzó a teñir el cielo, proyectando largas sombras púrpuras sobre el claro, la tensión dentro del cobertizo se volvió casi insoportable. Cada susurro de las hojas, cada crujido de una ramita en el aire fresco les provocaba una descarga de adrenalina. Shadow era una estatua de músculos tensos y sentidos agudizados,
situado justo dentro de la puerta cerrada. No se movía ni gimió. Estaba en un estado de pura concentración y preparación, con las orejas moviéndose y la nariz olfateando el aire. Pasaron las horas, la luna se elevó como una hojita de plata en un cielo salpicado de estrellas que ofrecía poca luz. Jerry había apagado la pita, sumiéndolos en una oscuridad casi total, solo rota por los débiles haces de luz de sus linternas. Había bloqueado la puerta desde dentro con un pesado trozo de madera. Tom estaba sentado en un cubo volcado cerca de la esfera, con el rostro convertido en una máscara de ansiedad. Jerry estaba de pie cerca de la pared, con el rifle en posición baja y listo, con los sentidos tensos al límite. Fue Shadow quien dio la primera advertencia, con un gruñido tan profundo que era más una vibración que un sonido, que emanaba del pecho del perro. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo y el pelo de la espalda se le erizó. Jerry se llevó el rifle al hombro al instante, quitó el seguro con el pulgar y se acercó a la pequeña y mugrienta ventana del cobertizo y se asomó a la oscuridad. Al principio no vio nada, pero luego captó un movimiento fugaz en el borde de la línea de árboles. Figuras que se movían con un sigilo fluido y experto que delataba un entrenamiento exhaustivo. Vestían equipo táctico oscuro y tenían el rostro oculto. Contó 4, no, 5, que se dispersaban para rodear el cobertizo. Eran un pequeño equipo cuidadosamente seleccionado, diseñado para un asalto rápido, silencioso y abrumador, con la intención de neutralizar a un objetivo sin alertar a las autoridades locales. Aquí estamos, susurró Jerry. Tom. El equipo se movía con una eficiencia escalofriante. No había órdenes gritadas, solo señales con las manos en la penumbra. 2 hombres se dirigieron a la parte trasera del cobertizo, mientras que 3 se acercaron a la puerta principal. Jerry se alejó de la ventana y se colocó detrás del pesado banco de trabajo de roble, que había colocado en ángulo para proporcionar la máxima cobertura. La sombra se alejó de la puerta y sus gruñidos, ahora audibles, eran un sonido furioso y desesperado. Se oyó un clic metálico en la puerta cuando intentaron abrir la manija y encontraron que estaba cerrada con llave. Hubo una pausa, y luego se oyó un fuerte golpe sordo cuando un ariete golpeó la madera. Tom se estremeció violentamente. Un segundo golpe y la barra de madera que Jerry había colocado en la puerta se rompió. Tom, dijo Jerry con voz tranquila y firme, a pesar del caos, la esfera, cuando yo te lo diga, la activas tal y como vimos en la pantalla. Les había mostrado una secuencia final después de la advertencia, un sencillo patrón geométrico que parecía indicar un mecanismo de defensa. No tenían ni idea de lo que haría, pero era su única oportunidad. Un tercer golpe final y la puerta del cobertizo explotó hacia adentro, arrancada de sus bisagras. 3 figuras irrumpieron en el interior con movimientos rápidos y precisos. A través del resplandor verde de sus gafas de visión nocturna, vieron una escena de caos, pero en el centro de ese caos había un punto de absoluta quietud. Se encontraron con la imagen de Jeremiah Hayes, con el rostro firme como el granito, apuntando con el cañón de su rifle de caza. No estaba asustado, no estaba aterrado, era un veterano en su elemento, manteniéndose firme. El líder, armado con una metralleta con silenciador, se quedó paralizado. Su equipo se detuvo detrás de él. Esperaban a un anciano fácil de someter, no esperaban este nivel de resistencia tranquila y decidida. El enfrentamiento duró un solo segundo que detuvo el corazón, un cuadro congelado de cazador y presa. Ese segundo fue todo lo que Tom necesitaba. Tom Jerry gritó, mientras la atención del intruso tenía la atención puesta en Jerry. Tom, con las manos temblando violentamente, extendió el brazo y presionó la palma de la mano contra el panel circular de la esfera. Trazó el patrón defensivo que había memorizado, deslizando los dedos sobre la superficie fría y lisa. La esfera respondió al instante y el profundo zumbido resonante volvió a sonar, 100.000 veces más potente que antes, que vibraba a través de las tablas del suelo. Un brillante y silencioso destello de luz azul cobalto brotó de la esfera,
bañando el cobertizo con un resplandor sobrenatural durante una fracción de segundo. No fue una explosión, sino una onda de energía pura, un pulso. El efecto sobre los intrusos fue inmediato y catastrófico. El mundo verde luminoso que veían a través de sus gafas de visión nocturna desapareció, sumiéndolos en una oscuridad absoluta y desorientadora. Las luces tácticas montadas en sus armas parpadearon y se apagaron. Los auriculares que los conectaban con su comandante se quedaron en silencio, llenos de estática y luego nada. Estaban ciegos, estaban sordos. Su superioridad tecnológica se había borrado en un instante. Gritos de confusión y alarma brotaron de las figuras oscuras. Tropecearon desorientados. Su principal ventaja les había sido arrebatada en la repentina y caótica oscuridad. Jerry vio su oportunidad. El breve destello cegador había grabado la distribución de la habitación en su memoria. Sabía dónde estaba el enemigo, pero ellos no tenían ni idea de dónde estaba él. Se volvió hacia Tom, su voz atravesando los gritos de pánico de los intrusos. «Ahora, Tom, ve por la parte de atrás». El caos era un arma, y Jerry la manejaba con habilidad. Mientras los intrusos tropezaban y gritaban en la desorientadora oscuridad del cobertizo, empujó a Tom y a Shadow hacia una pequeña puerta reforzada en la parte trasera que estaba oculta detrás de una pila de leña. «Por aquí, paréis por nada», ordenó. Salieron al aire frío de la noche y se adentraron en la densa y enmarañada maleza del Bosque Nacional Lolo. La huida fue una brutal prueba de resistencia para Tom, un hombre acostumbrado a las bibliotecas y los laboratorios. Era una pesadilla despierta. Shadow era un fantasma a su lado, moviéndose con una gracia silenciosa y sin esfuerzo. Jerry estaba en su elemento, guiándolos por afloramientos rocosos y, finalmente, por un rápido arroyo de montaña para romper su rastro de olor. Finalmente salieron a kilómetros de la cabaña, temblando y agotados. Se refugiaron en una cueva poco profunda que Jerry conocía, escondida detrás de una cortina de cedros centenarios, para esperar la primera luz del amanecer. Cuando el sol comenzó a salir, Jerry supo que necesitaban un vehículo y provisiones, y los condujo en otra agotadora caminata hasta la granja de Caleb, un viejo amigo de sus días en el servicio. Caleb, un hombre rudo de las montañas, vio el estado en que se encontraban y no preguntó por detalles. Un pasado compartido y un código tácito de lealtad eran todo lo que necesitaba. Les dio estofado caliente, ropa seca y una pequeña provisión de comida. Luego los llevó a un granero en ruinas. Dentro, bajo una lona polvorienta, había una reliquia, una Ford F-150 de finales de los 80, con la pintura azul descolorida y descascarillada. La carrocería llena de abolladuras y óxido. «No es bonita», dijo Caleb, «pero no tiene papeles que el gobierno conozca y el motor funciona bien». Le entregó un mapa gastado a Jerry. «Sigue las carreteras secundarias y te llevará a donde necesitas ir». Jerry asintió con gratitud. «Bonita», dijo Caleb, «pero no tiene papeles que el gobierno conozca y el motor funciona bien». Le entregó un mapa gastado a Jerry. «Mantente en las carreteras secundarias y te llevará a donde necesitas ir». Jerry asintió con enorme gratitud. Miró la vieja camioneta y luego se volvió hacia Tom con expresión sombría. «Esto nos llevará a donde necesitamos ir, pero primero tenemos que regresar». Abrió mucho los ojos. De vuelta a la cabaña, Jerry, podrían estar esperándonos. «Han recibido un golpe», razonó Jerry en voz baja y segura. «Su equipo está frito, su orgullo está herido. Se habrán retirado para reagruparse e informar. Creen que estamos a pie, perdidos en el bosque. No esperarán que volvamos. No ahora, no tan rápido. No se lo vamos a dejar». El viaje de vuelta fue tenso y silencioso. Jerry condujo la vieja camioneta con tranquila confianza y la aparcó en un hueco escondido a casi 1,5 kilómetros de su propiedad. Dejó a Tom y a Shadow con la camioneta y siguió a pie, con su rifle en la mano, moviéndose como un fantasma por el bosque que conocía tan bien. Pasó casi 1 hora explorando la zona sin que se le escapara nada. El claro estaba vacío. La camioneta gris había desaparecido. Los únicos indicios de la violencia de la noche anterior eran la puerta astillada de su cobertizo
y las débiles huellas que habían dejado atrás. Hizo una señal a Tom y juntos condujeron la camioneta hasta el claro. La familiar visión de su hogar, ahora violado, provocó una fría ira en Jerry, pero la reprimió. Tenían una tarea que cumplir. Retrocedieron con la Ford hasta la puerta rota del cobertizo. Dentro de la esfera, ésta permanecía impasible y en silencio, exactamente donde la habían dejado. Shadow montaba guardia en el borde del claro, con un gruñido sordo retumbando en su pecho y las orejas girando para captar el más mínimo sonido. Utilizando la pesada lona de antes y unos tablones como rampa, emprendieron la agotadora tarea de subir el objeto increíblemente denso a la caja de la camioneta. Fue un proceso lento y agotador. Cada roce de la esfera contra la madera sonaba como un disparo en el tenso silencio. Finalmente, con un último esfuerzo coordinado, la esfera se acomodó en la caja de la camioneta con un fuerte golpe. Jerry la cubrió rápidamente con la lona, asegurándola lo mejor que pudo. Con su imposible carga ya cargada, dejaron la casa de Jerry por última vez. A última hora de la mañana, volvieron a ponerse en marcha. El motor de la vieja camioneta retumbaba a través de los vastos paisajes desiertos del oeste de Montana. La ilusión de seguridad se hizo añicos en una carretera sinuosa y solitaria que atravesaba un alto puerto de montaña. Un SUV negro último modelo apareció en su espejo retrovisor, acortando distancias a una velocidad aterradora. «Tom, despierta», dijo Jerry con voz tranquila pero aguda. «Tenemos compañía». «Tenemos compañía». Los ojos de Tom se abrieron de par en par al ver el vehículo que los perseguía. El viejo motor Ford gemía mientras Jerry lo llevaba al límite, pero no era rival para el moderno todoterreno. «Necesito que conduzcas», dijo Jerry, con la decisión tomada. «Mantén el coche lo más estable posible». Antes de que Tom pudiera protestar, Jerry ya estaba trepando por encima de él, con el rifle en la mano, y maniobrando su cuerpo fuera de la ventanilla abierta del lado del copiloto. El viento rugía a su alrededor mientras se agarraba al marco de la puerta. El todoterreno estaba casi pegado a su parachoques, intentando sacarlos de la carretera. Levantó el rifle hasta el hombro. El mundo se convirtió en un borrón de movimiento. Respiró hondo para tranquilizarse, y su mente silenció el rugido del viento y el esfuerzo del motor. No apuntaba a una persona, apuntaba al corazón de la máquina. Apretó el gatillo y el rifle sonó con un estruendo ensordecedor. Por un momento no pasó nada, pero entonces una columna de humo negro brotó de debajo del capó del todoterreno. El vehículo se desvió violentamente, su motor se caló con un terrible chirrido chirriante antes de derrapar y detenerse en una nube de polvo derrotado. Jerry se apresuró a volver a la cabina con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Tom agarraba el volante con los ojos muy abiertos, con una mezcla de terror y asombro. No miraron atrás y siguieron conduciendo. El SUV negro dañado se fue reduciendo en el espejo retrovisor hasta desaparecer. Habían ganado la batalla, pero ambos sabían que la guerra estaba lejos de terminar. El incidente con el SUV los dejó conmocionados, pero decididos. La vieja camioneta Ford, a pesar de su antigüedad, funcionó admirablemente, llevándolos más profundamente al corazón salvaje y escarpado del oeste de Montana. Evitaron por completo las carreteras pavimentadas, ciñéndose a polvorientos caminos forestales y cortafuegos apenas visibles, navegando con un viejo mapa de papel que Jerry guardaba en la guantera. Las provisiones de Caleb, sencillas pero nutritivas, les sostuvieron. Shadow, siempre vigilante, escudriñaba el horizonte desde su atalaya entre los dos hombres, con las orejas constantemente en movimiento. El viaje fue largo y arduo. Los días se difuminaron en una neblina de conducción, caminatas y pernoctas en campamentos improvisados bajo el vasto cielo indiferente. Tom, aunque físicamente agotado, seguía mentalmente lúcido, luchando con las implicaciones del mensaje de la esfera. Jerry, por su parte, confiaba en los instintos primarios agudizados por su pasado militar, dando prioridad al ocultamiento, el ingenio y el impulso inquebrantable hacia adelante. El vínculo entre los tres, el hombre, el erudito y el perro, se profundizó en un pacto tácito de supervivencia y propósito compartido. Finalmente,
En la mañana de su cuarto día de huida, Jerry condujo el Ford a través de un estrecho paso cubierto de vegetación. Los árboles comenzaron a escasear, dando paso a un amplio valle circular. Ante ellos se extendía una vasta caldera antigua, los restos de un volcán extinto. Sus laderas interiores estaban cubiertas de un frondoso bosque virgen, pero su suelo era una extensión rocosa y desolada, desprovista de vegetación significativa, lo que le daba un aspecto sobrenatural. Un zumbido bajo, casi imperceptible para el oído humano, parecía emanar del mismo suelo bajo sus pies. Esto es, dijo Jerry con voz tranquila y llena de asombro. Detuvo la camioneta en el borde del suelo de la caldera. Tom, con los ojos muy abiertos, sacó su magnetómetro portátil. La aguja se balanceó inmediatamente de forma descontrolada y se quedó clavada en el máxima lectura. Increíble, susurró. El campo geomagnético aquí es extraordinario. Es como estar de pie sobre un imán gigante. Shadow, que había estado inquieto durante la última hora, gimió suavemente. Saltó del camión tan pronto como Jerry abrió la puerta y corrió unos pasos por delante, olfateando el suelo con entusiasmo y moviendo la cola por primera vez en días. Ya no estaba agitado por la esfera, sino que parecía intuir su propósito, su inminente finalización. Trasladaron con cuidado la pesada esfera desde la caja del camión. Su superficie aún estaba fría, pero el sutil zumbido que habían oído en el cobertizo parecía más pronunciado aquí. La colocaron en el centro del suelo de la caldera, rodeada por la austera roca antigua. El aire se sentía denso, casi eléctrico, y cuando dieron un paso atrás, la esfera comenzó a reaccionar a su entorno. La superficie opaca y negra mate comenzó a brillar sutilmente, como si absorbiera la esencia misma del poderoso campo magnético que había debajo. Una tenue luz interna, como un pulso, comenzó a emanar de su interior, creciendo cada vez más fuerte. Se está cargando, susurró Tom, y su entusiasmo científico regresó momentáneamente, superando su miedo. Está extrayendo energía de la propia Tierra, amplificando sus capacidades. El familiar zumbido de la esfera regresó, profundizándose en un resonante vibrar que se propagaba por el suelo y subía por sus piernas. El panel circular que les había mostrado la aterradora advertencia se abrió una vez más, no para mostrar información, sino para revelar un núcleo de luz incandescente pura que latía con inmenso poder. La luz les cegó, sino que se concentró, fusionándose en un único y magnífico rayo que se disparó directamente hacia el claro cielo de Montana. Era un pilar de energía pura que atravesaba los cielos, un faro que se extendía más allá de su mundo. No transmitía ningún sonido, ninguna vibración perceptible, pero tanto Jerry como Tom sintieron una intensa presión, la sensación de que algo monumental se estaba liberando. Shadow se sentó junto a Jerry con los ojos muy abiertos, observando la columna de luz con una mirada curiosa, casi reverente. Parecía comprender que era la culminación de su arduo viaje el propósito para el que se había encontrado el objeto. El rayo pulsaba rítmicamente, un silencioso latido cósmico que pareció durar una eternidad. Tom, con lágrimas corriendo por su rostro, permaneció hipnotizado. «Lo está enviando», murmuró. «Todo el paquete de datos, la advertencia a todos los puestos de escucha, a todas las civilizaciones avanzadas capaces de recibirlo. Es un mensaje para la galaxia. Jerry». Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el haz de luz parpadeó. El intenso zumbido comenzó a flaquear, haciéndose más débil, desvaneciéndose. El núcleo incandescente dentro de la esfera comenzó a atenuarse, contrayéndose. La poderosa atracción magnética en el aire pareció disminuir. La esfera había dado todo lo que tenía. Con un último suspiro casi imperceptible, la luz se apagó por completo. El panel circular se cerró, pero esta vez no volvió a su superficie negra, mate e impenetrable. En cambio, toda la esfera comenzó a brillar suavemente al principio, luego cada vez más y más hasta convertirse en un orbe luminoso de luz blanca pura. Brilló, vibró y en un abrir y cerrar de ojos,
Se disolvió en una nube de polvo iridiscente que se dispersó con la suave brisa, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Solo quedó el aroma persistente del ozono, un recuerdo fantasmal de su presencia. El silencio que siguió fue absoluto y profundo. La antigua caldera, que durante un tiempo se había convertido en un escenario cósmico, volvió a su eterno letargo geológico. Jerry y Tom permanecieron en su centro, mirando fijamente el espacio vacío donde había estado el objeto. La inmensidad del cielo sobre ellos se sentía aún más inmensa ahora que sabían lo que había más allá de sus profundidades y lo que estaba regresando. El objeto físico había desaparecido, pero su mensaje, su advertencia, permanecía grabado en sus mentes. Era una carga, una responsabilidad y su única arma. Jerry finalmente se volvió hacia Tom. Su mirada se encontró con la del profesor. El viaje había despojado lo superficial, dejando solo el núcleo puro de su propósito. Se acabó, dijo Jerry con voz ronca. Ha enviado el mensaje. Tom asintió lentamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. Sí, pero ahora tenemos que decidir qué hacer con él. Tenemos la información, Jerry, la advertencia que el mundo necesita saber. El sol subió más alto, proyectando largas sombras sobre la caldera. La inmensa y silenciosa advertencia había sido transmitida, pero el verdadero reto aún estaba por llegar. Convencer a un mundo escéptico de que escuchara, creyera y actuara. El silencio de la caldera era un lienzo sobre el que se pintaría el futuro del mundo. La esfera había desaparecido, su misión había terminado, pero su conocimiento ahora residía en las mentes de dos hombres y en los instintos de un perro. Ya no eran solo fugitivos, eran heraldos de una tormenta que se avecinaba. No podemos simplemente entrar en una cadena de noticias, dijo Tom con voz ronca por el cansancio mientras se alejaban de la caldera en la vieja camioneta de Caleb. Nos tacharán de locos antes de que terminemos la primera frase. El mundo se rige por las pruebas, Jerry, pruebas tangibles y verificables. ¿Cuál es el plan?, preguntó Jerry con la mirada fija en la carretera. ¿Es el plan?, preguntó Jerry con la mirada fija en la carretera. La esfera también nos dio eso, respondió Tom con la mente ya en marcha. Sacó su diario encuadernado en cuero, donde había garabateado frenéticamente notas en la última ráfaga de datos, justo antes de la advertencia. Había un apéndice, una especie de firma verificable, que detallaba la trayectoria de un pequeño cometa no periódico, actualmente oculto tras el resplandor del Sol, que se haría visible en unas coordenadas precisas en exactamente 3 días. Es una cita celestial. Si podemos hacer llegar esos datos a las personas adecuadas y ellos lo confirman, se convertirá en la llave que desvele toda la historia. Demostrará que nuestra fuente es creíble. Su nueva misión estaba clara. Condujeron durante otro día, navegando por carreteras secundarias con un renovado sentido de propósito, hasta llegar finalmente a un pequeño y tranquilo pueblo en la frontera con Idaho. En el silencioso anonimato de una biblioteca pública, Tom se sentó frente a un ordenador y, con sus dedos volando sobre el teclado, redactó un correo electrónico conciso y cuidadosamente redactado que no mencionaba a los extraterrestres ni amenazas cósmicas. Era un mensaje científico estéril que solo contenía los datos brutos de la mecánica orbital, la curva de luz y las coordenadas precisas del cometa previsto, al que llamó Viatorum, que en latín significa viajero. Lo envió a través de un servicio fuertemente encriptado a una pequeña lista cuidadosamente seleccionada de una docena de los astrofísicos y directores de observatorios más respetados del planeta, colegas a los que conocía y en los que confiaba desde hacía décadas. Lo firmó simplemente con su nombre. Luego cerró la sesión y se marcharon, dejando que su fantasma digital que se extendió por todo el mundo. La guerra de 72 horas comenzó casi de inmediato. En cuestión de horas, aparecieron los primeros signos de represalia. El sitio web público del Observatorio Atacama en Chile, sede de uno de los colegas más antiguos de Tom, se desconectó repentinamente alegando un fallo masivo y sin precedentes del servidor. A continuación,
La red del Observatorio Europeo Austral se inundó con datos basura en un potente ataque de DOIs que paralizó eficazmente sus comunicaciones externas. La segunda oleada del ataque fue más personal, más insidiosa. En foros de astronomía populares y plataformas de redes sociales comenzaron a aparecer publicaciones de fuentes anónimas, pero aparentemente bien informadas, que afirmaban que el profesor Thomas Miller era una mente que en su día había sido brillante y que había caído trágicamente en la senilidad y la paranoia tras su jubilación. Se filtraron correos electrónicos falsificados y artículos académicos falsificados diseñados para pintarlo como un fraude. El ataque a su reputación fue rápido, brutal y profesional. La agencia no solo intentaba bloquear la señal, sino que también intentaba envenenar el pozo, asegurándose de que, incluso si el mensaje llegaba, el mensajero quedara completamente desacreditado. En una habitación de motel barato a cientos de kilómetros de distancia, Jerry y Tom observaban cómo se desarrollaba la guerra silenciosa en la pequeña pantalla de un ordenador portátil. Por cada publicación de un astrónomo legítimo que expresaba su interés, aparecían 10 más ridiculizando la profecía de Miller. «Están intentando enterrarnos», dijo Tom con el rostro pálido y aspecto derrotado. «Quizás esto fue un error. He llevado a mis amigos a una trampa». «No», dijo Jerry con voz firme y puso una mano sobre el hombro de su viejo amigo. «Confiabas en ellos por una razón, les diste la verdad. Ahora tenemos que confiar en que la verdad es suficiente». Tom, sintiendo la angustia de Tom, apoyó su pesada cabeza en la rodilla del viejo profesor, ofreciéndole un consuelo silencioso y profundo que ninguna palabra podría igualar. A pesar del caos digital, la no estaba fuera de lugar. En las oscuras salas de control, desde las Islas Canarias hasta Hawái, se estaba produciendo una silenciosa rebelión. Los científicos que conocían a Tom Miller desde hacía 40 años sabían que no era un fraude. Veían la elegancia matemática de los datos, la absoluta improbabilidad de que alguien fabricara una predicción tan precisa. Se comunicaban a través de redes privadas paralelas, eludiendo sus sistemas oficiales comprometidos. Decidieron arriesgar su reputación, sus carreras y su financiación para perseguir un fantasma. Lenta y silenciosamente, algunos de los telescopios más potentes de la Tierra comenzaron a desviarse de sus objetivos programados y a dirigir sus gigantescos ojos inmóviles hacia un pequeño espacio vacío del cielo, a la espera. Las últimas horas fueron una agonía de suspense. Las conversaciones en línea alcanzaron su punto álgido. La estaba en pleno apogeo. Parecía que el mundo ya había descartado la predicción como un engaño. Entonces, cuando solo quedaban 2 horas del plazo de 72 horas, apareció un único mensaje electrizante en el servidor de una universidad privada de Australia que había escapado a los ciberataques. «Lo tenemos débil, pero aquí está la confirmación visual en las coordenadas previstas. La magnitud coincide con los datos de Miller. Fue una sola gota de lluvia antes del diluvio, mientras la Tierra giraba y ponía las coordenadas objetivo a la vista de otros observatorios. Las confirmaciones comenzaron a llegar en cascada. Chile, Sudáfrica, Arizona, una tras otra. Las instituciones astronómicas más respetadas del mundo informaron de lo mismo. Habían encontrado al viajero. El fantasma en la máquina era real. Él se derrumbó. La verdad explotó en la escena mundial. Las cadenas de noticias, al enterarse de la coordinación sin precedentes entre los observatorios, dieron la noticia. El cometa Miller estaba en todas las pantallas, en todos los idiomas. El mundo, que horas antes estaba ajeno a todo, se enfrentaba ahora a un milagro innegable. Un evento celeste predicho a la perfección por una fuente desconocida. La revelación no unió a la humanidad, sino que la fracturó. El mundo se convulsionó. Algunos vieron el cometa como una señal de intervención divina, otros como el preludio de una invasión. Los gobiernos emitieron declaraciones contradictorias, algunos pidiendo calma, otros preparación militar. El pánico y el miedo se mezclaron con el asombro y la admiración. La advertencia se había transmitido y la respuesta fue el caos.
Una semana después, Jerry y Shadow estaban de vuelta en las montañas de Montana. Caleb le había ayudado a encontrar una nueva parcela de tierra aún más remota y defendible que la anterior. Había comenzado el lento proceso de reconstruir una vida de soledad. Tom había seguido su propio camino, desapareciendo en una red de científicos comprensivos. Su trabajo acababa de comenzar. La agencia, ahora enfrentada a una tormenta política global, tenía problemas más graves que dos hombres y un perro. Esa noche estaban a salvo. Jerry se sentó en los escalones de su cabaña a medio terminar, con Shadow descansando a sus pies. El mundo por el que una vez había luchado, ahora se desgarraba con miedo y discusiones. Todo porque finalmente se había revelado la verdad. Había completado su misión, había protegido al mensajero y había transmitido la advertencia. Miró hacia el vasto cielo lleno de estrellas, que ya no era un símbolo de paz y soledad, sino un reloj que marcaba el paso hacia un futuro que podía ver con demasiada claridad. Su papel había terminado, pero mientras observaba las constelaciones familiares girar sobre su cabeza, se preguntaba con una profunda y dolorosa tristeza si una humanidad fracturada y asustada estaría alguna vez preparada para lo que se avecinaba. A veces, las mayores advertencias no del cielo, sino de la lealtad silenciosa e inquebrantable de un amigo que nos acompaña en la oscuridad. El vínculo entre Jerry, Tom y la sombra siempre fiel nos recuerda que, ante lo desconocido, son la confianza y el coraje los que realmente iluminan nuestro camino. Si su viaje te ha llegado al corazón, esperamos que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote. Comparte tu opinión sobre la lealtad en los comentarios a continuación y un simple me gusta ayudará a que su historia llegue más lejos. Una nueva historia te espera a solo un clic de distancia en tu pantalla.